Cuando parecía que la tormenta mediática ya había amainado, vuelve a estallar un nuevo capítulo que promete horas y horas de tertulias, portadas y cuchicheos en los pasillos de los platós. Y esta vez, los protagonistas vuelven a ser los de siempre: Antonio David Flores, que nunca pierde la oportunidad de lanzar un dardo envenenado, y Fidel Albiac, ese personaje que, aunque se empeñe en no hablar, siempre acaba en el centro del huracán. Pero lo más llamativo no es lo que se ha dicho, sino lo que no se ha dicho: el silencio sepulcral de Terelu Campos, que ha preferido quedarse calladita justo cuando su opinión podría haber incendiado aún más el panorama. Y claro, ya sabemos que en este mundillo, cuando alguien calla, habla más de lo que se imagina. Antonio David, experto en aprovechar los momentos para mover ficha, ha soltado una de esas verdades incómodas que nadie se atreve a mencionar directamente. Una pulla que apunta de lleno a Fidel Albiac y que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate: ¿qué papel juega realmente Fidel en la distancia entre Rocío Carrasco y su familia? Porque cada vez que Antonio David abre la boca, lo hace con la seguridad de quien sabe que, aunque le critiquen, cada frase suya arrastra titulares. Y esta vez no ha sido distinto. Su declaración ha encendido de nuevo la mecha y ha dejado en evidencia a quienes prefieren no meterse demasiado en el barro. Y ahí entra en escena Terelu, que para sorpresa de muchos ha optado por el silencio. Sí, la misma Terelu que siempre ha tenido opinión para todo, la que defendió con uñas y dientes a Rocío Carrasco, la que no dudaba en subirse a la mesa del Deluxe si hacía falta para lanzar su discurso. Pues esta vez, nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Ni siquiera un comentario de pasada. Y claro, eso en la tele del corazón es peor que hablar, porque cuando no respondes, el público interpreta que o no sabes qué decir, o directamente prefieres no contradecir lo que se está diciendo. Y ahí es donde la cosa se vuelve todavía más interesante. Porque lo que Antonio David ha deslizado no es poca cosa. Sus palabras han vuelto a señalar a Fidel como esa figura incómoda que nunca termina de ser protagonista, pero que siempre está presente en las sombras. Y lo ha hecho con la frialdad de quien ya está acostumbrado a la guerra mediática y sabe perfectamente cómo tocar las teclas adecuadas para que el ruido se multiplique. Lo curioso es que esta vez la jugada le ha salido redonda, porque el silencio de Terelu le ha dado todavía más fuerza a su mensaje. Es como si hubiese lanzado una piedra al agua y el eco se hubiese amplificado al máximo porque nadie ha salido a frenarlo. Y claro, el público, que no se pierde una, ha empezado a especular. ¿Por qué calla Terelu? ¿Será que no quiere contradecir públicamente a Antonio David porque en el fondo sabe que hay parte de verdad en lo que dice? ¿O será que simplemente prefiere no abrir un nuevo frente ahora que sus apariciones son más moderadas y su imagen pública está más cuidada? Sea como sea, su silencio se ha convertido en el ingrediente perfecto para darle más morbo al asunto. Porque aquí no se trata solo de lo que se dice, sino también de lo que se calla. Y mientras tanto, Fidel vuelve a ser el gran señalado. Ese hombre que nunca da entrevistas, que evita el foco, pero que aparece mencionado en cada conversación. Antonio David sabe que el punto débil del relato de Rocío Carrasco es precisamente la figura de su marido, y por eso cada vez que tiene ocasión lo pone en el centro de la diana. Y lo peor para Fidel es que, por mucho que intente mantenerse al margen, la percepción del público ya está marcada. Se le ve como alguien controlador, frío, y ese perfil no ayuda nada cuando los rumores se disparan. Lo más curioso de todo es cómo el silencio de Terelu ha dado más titulares que cualquier discurso encendido. Porque si algo ha demostrado la Campos es que pocas veces se queda sin opinión, y menos aún cuando se trata de defender a Rocío Carrasco, su amiga del alma. Y sin embargo, ante esta verdad incómoda que Antonio David ha soltado como quien no quiere la cosa, Terelu ha optado por mirar para otro lado. Y claro, en este mundillo todos saben que cuando callas no es por casualidad. El silencio, en prensa rosa, pesa más que 1000 palabras, porque abre la puerta a la duda, al y sí, y al será que tiene razón. Antonio David, que de tonto no tiene un pelo, ha jugado esa carta con maestría. No necesitó gritar, ni montar un show, ni alzar la voz. Le bastó con señalar, con soltar una frase bien colocada, para que el nombre de Fidel Albiac volviera a retumbar en los platós. Y lo hizo con la seguridad de quien sabe que, aunque su figura siempre genera rechazo en algunos sectores, también tiene detrás a una legión de seguidores que lo aplauden por atreverse a decir lo que otros callan. Y en ese juego de bandos, lo peor que puede pasar es que tus rivales se queden callados. Porque si nadie rebate, la sensación que queda es que lo que dijiste tiene más de verdad de lo que parece.
Mientras tanto, Fidel sigue siendo ese personaje incómodo. Siempre envuelto en misterio, sin declaraciones propias, pero omnipresente en cada polémica. Y eso, lejos de protegerlo, lo convierte en el blanco perfecto. Porque el público lleva años escuchando hablar de él sin escucharle nunca a él, y en esa ausencia cada frase que Antonio David lanza se convierte en dogma para quienes ya lo ven como el gran manipulador en la sombra. Y claro, si encima figuras como Terelú prefieren no entrar a desmentir, el terreno queda abonado para que la imagen de Fidel siga siendo la del villano silencioso. Lo que nadie puede negar es que este movimiento ha dejado a muchos descolocados. Porque en un tablero donde cada palabra se mide al milímetro, donde los gestos se analizan en cámara lenta, lo inesperado es precisamente lo que hace ruido. Y aquí, lo inesperado no ha sido que Antonio David hable, porque hablar habla siempre, sino que Terelú, la eterna defensora de su amiga, haya optado por el mutismo. Es como si en medio de una bronca de Sálvame, la colaboradora más guerrera decidiera mirar al techo. Ese gesto, ese calladita estoy más guapa, es el que ahora todos comentan, porque rompe con la dinámica habitual y deja en el aire más preguntas que respuestas. Y mientras tanto, los espectadores se dividen una vez más. Están los que aplauden a Antonio David por señalar lo que consideran la verdad oculta del clan, y están los que critican que vuelva a usar a Fidel como blanco fácil para sus ataques. Pero incluso entre los más fieles defensores de Rocío Carrasco hay un murmullo: ¿por qué Terelú no salió al rescate esta vez? ¿Será que no quiere seguir poniendo la cara por una batalla que ya le está pasando factura personal? Porque no olvidemos que en este juego, el precio de defender a alguien se paga caro en imagen, contratos y hasta en la propia salud emocional. Lo que queda claro es que Antonio David ha conseguido lo que quería, que se hable de él, que se vuelva a poner a Fidel en la diana y que las Campos queden en una posición incómoda. Y en este tipo de batallas no gana necesariamente el que tenga razón, sino el que logre marcar la agenda. Y aquí, el exguardia civil lo ha hecho de nuevo. Un golpe calculado, un silencio inesperado y de repente, todos los focos puestos en la misma pregunta de siempre: ¿qué papel juega realmente Fidel en todo esto? Y es que lo verdaderamente jugoso de esta historia no está solo en lo que Antonio David dice, sino en lo que deja caer entre líneas. Porque él sabe perfectamente que el público ya no se traga discursos planos ni declaraciones demasiado suaves. Lo que engancha, lo que vende y lo que se convierte en tertulia de sobremesa son esas insinuaciones que dejan la puerta abierta a la interpretación. Y Antonio David juega a eso como nadie. No lo dice todo, no lo concreta, pero lo suficiente para que la gente rellene los huecos y apunte con el dedo a Fidel. Y así, sin apenas despeinarse, logra colocar de nuevo a su gran enemigo en el centro del escenario mediático. Lo curioso es cómo Fidel, que tanto ha intentado mantenerse fuera de los focos, cada vez aparece más señalado. Y no porque hable, sino precisamente porque no habla. Ese mutismo suyo, que en algún momento podía parecer elegante o estratégico, ahora empieza a volverse en su contra. Porque mientras los demás se tiran los trastos en directo, él permanece en la sombra, y esa sombra termina pareciendo sospechosa. Es como si en una mesa todos gritasen y el único que calla pareciera esconder el as bajo la manga. Y en televisión, cuando no aclaras, dejas que los demás escriban tu guión. Y ahí es donde el silencio de Terelú cobra aún más importancia. Porque ella, que siempre ha sido una de las voces más firmes en defensa de Rocío Carrasco y de Fidel, de repente se queda quieta, calladita. Y eso descoloca, porque el público ya se había acostumbrado a verla como la gran escudera, la que salía a pelear contra viento y marea. ¿Qué significa entonces que no haya abierto la boca? ¿Es prudencia, es miedo, o es que en el fondo reconoce que lo que dijo Antonio David no está tan desencaminado? Y claro, esa ambigüedad alimenta el morbo. Mientras tanto, las redes sociales hierven. Los seguidores de Antonio David celebran su jugada como una victoria más contra el matrimonio intocable, mientras los defensores de Rocío Carrasco se preguntan qué demonios pasó con Terelú. Y en medio, como siempre, el público general, que no tiene bandos claros pero que disfruta del espectáculo como si fuera una serie por entregas. Porque no nos engañemos, lo que mantiene viva esta historia no es quien tiene razón, sino que siempre hay un giro, siempre hay un nuevo capítulo que engancha a todo el mundo. Y aquí hay un detalle que nadie puede pasar por alto. Antonio David no solo habla de Fidel, habla sobre Fidel. Lo pinta, lo describe, lo retrata como el culpable en la sombra. Y eso, en un terreno donde la percepción es más importante que los hechos,
es un golpe bajo que cala hondo. Porque al final, el público no necesita pruebas firmes para creerse una historia, necesita un relato convincente. Y mientras Antonio David se dedica a lanzar esos dardos con precisión, Fidel se queda quieto, sin responder, dejando que el relato avance sin oposición. Y esa pasividad, queriendo o sin querer, es lo que le convierte en el gran villano de esta telenovela. El resultado es evidente. Una vez más, Antonio David logra dominar la conversación y lo hace con muy poco esfuerzo. Una frase por aquí, una insinuación por allá, y de repente todos hablan de lo mismo. Y lo más sabroso del asunto es que quienes deberían contradecirlo, como Terelu, deciden callar. Y ese silencio, lejos de neutralizar la bomba, es gasolina pura. Porque en el mundo del corazón, cuando callas, confirmas. Y eso es justo lo que ahora planea sobre la figura de Fidel Albiac, la sensación de que, por mucho que no hable, el silencio de los suyos ya dice bastante. Lo más fascinante es como este triángulo extraño, Antonio David lanzando, Fidel aguantando y Terelu callando, se ha convertido en el nuevo capítulo de un culebrón que parecía no tener más giros posibles. Y sin embargo, aquí estamos, todos pendientes de cada gesto, de cada palabra y de cada silencio. Porque al final, lo que atrapa a la audiencia no son las grandes revelaciones, sino esas pequeñas contradicciones que dejan entrever que detrás hay mucho más de lo que se quiere mostrar. Antonio David ha entendido perfectamente que, en este tablero, su fuerza no está en convencer, sino en sembrar dudas. Y las dudas, amigas y amigos, son más poderosas que cualquier declaración oficial. Porque una duda bien colocada hace que la gente empiece a cuestionarlo todo, la versión de Rocío Carrasco, la imagen de Fidel e incluso la lealtad de quienes, como Terelu, hasta ayer parecían firmes defensoras del clan. Y lo peor para ellos es que las dudas son como una mancha de aceite. Una vez aparecen, se expanden solas. Y aquí es donde entra la ironía del asunto. Fidel, que siempre se ha querido mantener lejos de las cámaras, acaba más expuesto que nadie. Su silencio, ese mismo que alguna vez pudo interpretarse como dignidad, ahora huele a cobardía o, peor aún, a culpabilidad. Y aunque quizás no lo sea, el público ya no lo ve con buenos ojos. Porque mientras Antonio David se pasea por los platós con gesto confiado, Fidel sigue siendo el gran ausente. Y esa ausencia ya no transmite misterio, transmite debilidad. Y en cuanto a Terelu, la situación es todavía más complicada. Porque su silencio no solo genera preguntas, también afecta a su imagen. Ella, que siempre presumió de tener criterio propio, ahora parece atada de pies y manos por lealtades personales que quizá ya no le conviene defender tan abiertamente. Porque no olvidemos que en este negocio la simpatía del público es clave, y si el público empieza a sentir que Terelu calla porque no se atreve a contradecir a su amiga, lo que era apoyo se convierte en sospecha. Y esa sospecha le puede salir cara en futuros proyectos televisivos. El resultado es un equilibrio extraño. Antonio David consigue el papel de rebelde que dice lo que nadie se atreve, Fidel se consolida como el fantasma que planea sobre todo sin atreverse a dar la cara, y Terelu queda atrapada en un silencio que dice más que 1000 discursos. Y el público, como siempre, se lo pasa en grande con este juego. Porque al final, lo que mantiene vivo el interés no es la verdad absoluta, sino la tensión constante de un relato que nunca termina de cerrarse. Y es que cada vez que pensamos que ya no hay más tela que cortar, aparece un nuevo detalle que lo complica todo. Esta vez fue Antonio David, con una verdad incómoda que ha dejado temblando a Fidel y ha puesto a Terelu en una posición insostenible. La próxima, quién sabe. Porque en este culebrón siempre hay un giro inesperado, un silencio estratégico o una frase que se convierte en titular. Y lo más divertido es que, aunque todos dicen estar cansados de esta historia, lo cierto es que nadie puede dejar de mirar. Y así llegamos al desenlace de este capítulo, que lejos de poner punto final, abre la puerta a nuevas batallas mediáticas. Porque la jugada de Antonio David no ha sido un simple comentario al pasar, ha sido una bomba colocada con precisión quirúrgica. Un dardo que apunta al corazón del relato de Rocío Carrasco y que vuelve a poner en aprietos al eterno y esquivo Fidel Albiac. Y lo más llamativo es que el silencio de Terelu ha sido el verdadero catalizador de todo esto. Porque si ella hubiese salido a desmentir, a contraatacar o a plantar cara, el tema se habría quedado en un enfrentamiento más. Pero su silencio es lo que lo ha convertido en un terremoto. En esta historia no hay casualidades. Todo se mide,
Todo se calcula y todo tiene consecuencias. Antonio David sabe que con cada frase alimenta el morbo, que con cada insinuación suma minutos de televisión y titulares en prensa. Fidel, por su parte, cree que callando se protege, pero la realidad es que cada vez queda más atrapado en la figura de villano invisible que todos señalan. Y Terelu, con su silencio inesperado, ha quedado en el ojo del huracán, porque aunque intentó esquivar la bala, lo único que consiguió fue dar la sensación de que había algo que ocultar. Lo interesante es que el público ya no se conforma con discursos ensayados ni con gestos prefabricados. El público quiere contradicciones, quiere silencios que hablen, quiere frases cortas que se conviertan en eslogan. Y Antonio David ha vuelto a demostrar que sabe jugar ese juego mejor que nadie. Rocío Carrasco y Fidel, en cambio, cada vez parecen más atrapados en un relato que ya suena repetitivo, y eso les pasa factura. Porque en el mundo del corazón, si no sorprendes, te conviertes en un decorado más. Y es aquí donde se entiende el verdadero poder de una verdad incómoda. No necesita ser larga ni estar adornada, basta con soltarla en el momento justo y dejar que los demás se quemen intentando apagar el fuego. Antonio David lo ha hecho y, con ayuda involuntaria del silencio de Terelu, ha logrado que Fidel vuelva a ser el centro de todas las miradas. Una jugada redonda que demuestra que, en esta guerra mediática, la victoria no está en quien tiene la razón, sino en quien consigue que todos hablen de lo que él quiere. Así que, amigas y amigos, no nos engañemos, este culebrón tiene cuerda para rato. Porque mientras unos intenten defenderse, otros aprovechen para atacar y otros decidan callar, el público seguirá pegado a la pantalla, esperando el próximo giro. Y en este caso, ese giro podría llegar en cualquier momento. Una entrevista, una exclusiva inesperada o, quién sabe, quizá hasta una traición dentro del propio círculo de leales. Lo único seguro es que la historia de los Carrasco, los Flores, las Campos y, por supuesto, de Fidel está lejos de terminar. Porque lo que empezó siendo un drama familiar hace años, hoy es una serie interminable que nos tiene a todos pendientes. Y la clave, como siempre, está en lo que se dice y en lo que se calla. Y aquí, entre verdades incómodas, silencios estratégicos y miradas acusadoras, el espectáculo está asegurado. Porque si algo nos ha enseñado este universo mediático es que en el mundo del corazón nadie se libra de ser protagonista, aunque intente esconderse en las sombras. Y Fidel, por mucho que no hable, ya está contra las cuerdas.